24 de enero de 2026. La escena es Abu Dhabi. En una sala con aire acondicionado, diplomáticos de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Se sientan a la misma mesa, por primera vez en muchos meses. Y flota en el aire una palabra que, parecía olvidada: paz. Se habla de un alto el fuego. La esperanza es frágil, casi un susurro, pero está ahí. Sin embargo, mientras esas conversaciones ocurren, a miles de kilómetros, en Moscú, se da una orden. Y aquí, justo aquí, es donde empieza nuestro análisis de hoy. ¿Qué ocurre cuando las negociaciones de paz coinciden con una de las mayores escaladas de ataques? Y sobre todo, ¿qué pasa si el objetivo ya no es militar, sino la capacidad de una población para sobrevivir al invierno? La noche en Ucrania y la noche siguiente en Rusia no fue un acto impulsivo, para nada. Fue la culminación de una estrategia muy deliberada, muy calculada y, como veremos, terriblemente simétrica, aplicada por los dos bandos. Lo que queremos es desgranar esa táctica, entender la vulnerabilidad estructural que se explota y, por supuesto, las consecuencias humanas. Porque esta es una guerra que ya no se libra solo en el frente, se libra en los termostatos de millones de hogares. De acuerdo, pues entremos en materia. Volvamos a esa noche, la del 24 de enero. Mientras en Abu Dhabi se intercambian propuestas, ¿qué está pasando exactamente sobre el terreno en Ucrania? Lo que está pasando es una demostración de fuerza coordinada. Cientos de drones y misiles lanzados contra ciudades clave. Kiev, Odessa, Dnipro. A ver, no es el ataque más grande de la guerra, pero sí uno de los más precisos de ese invierno. En cuestión de horas, el resultado es el que buscaban: el colapso de la red eléctrica en zonas muy pobladas. Los hospitales, que son la última línea de defensa, tienen que activar sus generadores de emergencia, con el combustible que tengan. Y el impacto en la población es inmediato, claro. Las fuentes describen miles de edificios residenciales que se quedan a oscuras. Totalmente. Pero es que estamos en enero. Las temperaturas exteriores bajan a 15 grados bajo cero. De repente, para miles de familias, no es solo la falta de luz. Es la calefacción que se apaga, las bombas de agua que dejan de funcionar. Es el frío metiéndose en sus casas. Y es fundamental entender que esto no es lanzar misiles al azar. Sigue un patrón táctico muy específico que Rusia había estado perfeccionando durante todo el invierno. Es una estrategia calculada en dos fases muy claras. Entiendo lo de los misiles de precisión que buscan objetivos concretos. Pero, ¿cuál es la primera fase? He leído que se habla de oleadas de drones. Son drones baratos, casi de usar y tirar, y su única función es hacer que el otro gaste munición. ¿Es una especie de distracción masiva? Es exactamente eso. La primera fase es la de saturación. Lanzan oleadas de drones Shahed, que son relativamente lentos, ruidosos, baratos. El objetivo no es tanto destruir. El objetivo es obligar a las defensas aéreas ucranianas a encender sus radares y a disparar. Cada uno de esos drones fuerza el lanzamiento de un misil interceptor, que es un recurso carísimo y limitado. Es una guerra de desgaste contra el arsenal de defensa. Y después de horas de este acoso, llega la segunda fase, la de precisión. O sea, una vez que los sistemas de defensa están al límite, sobrecargados y, con menos munición. Justo ahí es cuando lanzan los misiles de crucero y balísticos. Mucho más rápidos, caros y destructivos. Y estos misiles, sí, estos van dirigidos a los objetivos clave: las subestaciones eléctricas, los transformadores. El ataque del 9 de enero es un ejemplo de libro. Durante la madrugada, oleadas de drones para vaciar los cargadores. Y cuando los operadores ya están al límite, llegan los misiles. Algunos los derriban, claro, pero otros pasan e impactan. Es como agotar al portero haciéndole parar docenas de balones de playa. Y cuando ya está agotado, chutan a portería vacía con un balón de verdad. Es una buena analogía. Y una muy cara, porque cada parada que hace el portero para un dron de unos pocos miles de euros es un misil interceptor que puede costar cientos de miles. La estrategia no solo agota al operador, agota el arsenal y la economía del defensor a largo plazo. Y es aquí donde la estrategia revela una crueldad casi quirúrgica, porque hay un factor clave, un legado de la era soviética que convierte un simple apagón en una catástrofe humanitaria.
¿Por qué un corte de luz en pleno invierno es mucho más grave en ciudades como Kiev o, como veremos más adelante, Belgorod? Pues mira, esa es la clave de toda esta estrategia de invierno. El sistema de calefacción urbana o distrital. Es un sistema heredado de la Unión Soviética, diseñado para ser eficiente a gran escala. Funciona con unas centrales térmicas enormes, a menudo a las afueras de las ciudades, que calientan agua a temperaturas muy altas. Y luego esa agua se bombea a través de kilómetros y kilómetros de tuberías subterráneas que llegan a los radiadores de los apartamentos, hospitales, colegios. Un sistema centralizado, eficiente en tiempos de paz, pero terriblemente vulnerable en tiempos de guerra. Exacto. Su talón de Aquiles es crítico. Todo el sistema depende de unas bombas eléctricas potentísimas para que esa agua caliente circule, sin parar. Si la electricidad falla en la subestación que alimenta esas bombas, se detienen. El agua deja de fluir. Un momento, para que lo entienda bien. ¿Me estás diciendo que con temperaturas de menos 15 grados, esa agua, estancada dentro de las tuberías, se congela? Muy rápidamente. Y cuando el agua se congela, se expande. Y lo hace con una fuerza tremenda. Revienta las tuberías desde dentro. La catástrofe es doble. Ya no se trata solo de restaurar la electricidad, que podría llevar horas, un par de días. Es que el sistema de calefacción no solo se ha apagado, se ha destruido, físicamente. El nivel de planificación que implica saber eso es escalofriante. No atacas la fuente de calor, atacas la capacidad de distribuirlo. Y el propio invierno se convierte en tu cómplice para destruir la infraestructura desde dentro. Es una descripción perfecta. La reparación ya no es volver a dar al interruptor de la luz. Implica que equipos de operarios en pleno invierno tienen que localizar y arreglar miles de roturas en una red subterránea inmensa. A menudo edificio por edificio, calle por calle. Es un trabajo de semanas o incluso meses. En la práctica, un ataque de precisión contra la red eléctrica se convierte de facto en la destrucción del sistema de calefacción de una ciudad para todo el invierno. El coste humano es brutal. Lo que más me impactó al leer los testimonios fue la descripción de los puntos de invencibilidad. Eran carpas o edificios públicos con generadores donde la gente iba, no solo a cargar el móvil, sino a calentarse. Familias enteras hacinadas en una sola habitación para conservar el calor corporal. Ventanas reventadas por las explosiones, tapadas con plásticos por donde se colaba el viento. Y no olvidemos que los misiles a veces no son tan precisos. El 14 de enero, uno impactó de lleno en un edificio residencial en Kryvyi Rih. Mató a varias personas mientras dormían. Es un ataque directo a la capacidad de la población civil para sobrevivir. Se busca quebrar la moral, hacer la vida insoportable. Una estrategia de una crueldad increíble. Pero lo que me llama la atención de las fuentes es que esto no acaba aquí. No era una calle de un solo sentido. Ucrania estaba observando, aprendiendo y preparando su propia respuesta, dirigida exactamente al mismo punto débil. Así es. Y para entender esa respuesta tenemos que mirar justo al otro lado de la frontera, a la ciudad rusa de Belgorod. Es un nudo logístico fundamental para las operaciones rusas, una ciudad de casi 400.000 habitantes. Y comparte exactamente la misma vulnerabilidad estructural. La misma herencia soviética que les dio un sistema de calefacción eficiente es ahora su mayor punto débil. Es como un defecto de diseño genético que ambos comparten. Una vulnerabilidad compartida totalmente. Belgorod depende del mismo tipo de sistema de calefacción centralizada. De hecho, una única y enorme central térmica suministra calor a gran parte de la ciudad. A lo largo del invierno, esa instalación se convirtió en un objetivo recurrente para Ucrania. El patrón era idéntico al que sufrían en Kiev. Se escuchaban explosiones de noche, se declaraban incendios en la central y, como consecuencia, apagones y cortes de calefacción en la ciudad. El mensaje implícito era inequívoco. Vuestra vulnerabilidad es la nuestra. El sufrimiento de nuestros civiles se puede replicar. Ahora, la pregunta técnica es inevitable. ¿Cómo consiguió Ucrania alcanzar estos objetivos tan en la profundidad del territorio ruso? Estamos hablando de un espacio aéreo que se supone que está protegido por sistemas de defensa muy avanzados. La respuesta es que desarrollaron una estrategia muy sofisticada. No se trataba solo de tener misiles de largo alcance, se trataba de crear las condiciones para que esos misiles llegaran. Para ello, unidades de operaciones especiales se centraron en una tarea muy concreta: cazar y destruir los sistemas de defensa aérea rusos S-400. Los S-400,
Para quien no esté familiarizado, ¿qué representan exactamente? Los S-400 son su sistema de misiles tierra-aérea de largo alcance más avanzado, la joya de la corona de su defensa aérea. Están diseñados para derribar desde aviones hasta misiles de crucero a cientos de kilómetros. Son el escudo de sus activos más importantes. Entiendo. O sea, antes de atacar la casa, se dedicaron a eliminar al perro guardián. Pero, ¿cómo se caza algo así? Me imagino que no es un objetivo fácil de encontrar. Debe de estar increíblemente bien protegido. Es una de las operaciones más difíciles y arriesgadas que existen, sí. No se hace con un ataque aéreo convencional. Se trata de equipos de fuerzas especiales, a menudo infiltrados, que operan muy cerca de las líneas enemigas. Su trabajo es localizar estas baterías, que además son móviles. La clave es destruir primero el radar. El radar es el cerebro del sistema. Sin él, los lanzadores están ciegos. Al eliminar estos sistemas, o al obligarlos a moverse constantemente por miedo, Ucrania conseguía crear corredores seguros, brechas temporales en ese escudo por donde sus propios drones y misiles podían pasar con un riesgo mucho menor. Esto cambia por completo la percepción. No es solo una respuesta de represalia, es una campaña militar metódica para nivelar el campo de juego aéreo. Totalmente. Demostró una capacidad de adaptación y una sofisticación táctica que, la verdad, sorprendió a muchos analistas. Con lo cual, volvemos al punto de partida, a la noche de la reunión en Abu Dhabi. Para cerrar el círculo, la paradoja es tremenda. Mientras los diplomáticos hablan de proteger a los civiles, se está ejecutando el mayor ataque en semanas contra la infraestructura que mantiene con vida a esos mismos civiles en Ucrania. Y la respuesta no se hace esperar. Es casi inmediata. La noche siguiente a ese gran ataque ruso, Ucrania lanza su contraataque. Misiles ucranianos cruzan el cielo en dirección a Belgorod. Se registran múltiples explosiones en la central térmica. Las imágenes de satélite y los testimonios de los residentes confirman incendios en la instalación. Y el resultado es el que ya conocemos. Pero esta vez, en el otro lado. Leí testimonios de gente en Belgorod, describiendo exactamente lo mismo que en Kiev. Ascensores parados, el frío colándose por las ventanas, familias buscando mantas para no congelarse. El círculo vicioso se había completado. Entonces, si tuviéramos que destilar una conclusión de todo esto, diría que estamos viendo una evolución de la guerra, un ataque directo a la resiliencia de la sociedad. Ya no se trata solo de ganar terreno, se trata de hacer la vida tan insoportable que la población, o el gobierno, se quiebre. Esa es la conclusión central, sí. La energía deja de ser un objetivo táctico para convertirse en un instrumento de presión estratégica. Atacar la infraestructura eléctrica en invierno ya no es un daño colateral, es atacar directamente la capacidad de supervivencia de la población. Es, en esencia, usar el clima como un arma. Y los datos que manejamos demuestran que esto ha llevado a un punto muerto terriblemente destructivo. Un punto muerto en el que los únicos que pierden son los civiles. Efectivamente. Por un lado, Rusia consume una cantidad ingente de misiles y drones con un coste económico enorme, pero no consigue doblegar la resistencia. Por otro, Ucrania demuestra que tiene la inteligencia y los medios para devolver los golpes en puntos igual de sensibles, pero sin la capacidad de detener por completo los ataques. El resultado es un ciclo de destrucción mutua. Millones de civiles de ambos lados son los que pagan el precio más alto, atrapados en el frío y en la oscuridad. Y no debemos olvidar que en el momento de estos sucesos todavía quedaban muchas semanas de invierno por delante. Es un panorama desolador que redefine lo que entendemos por frente de batalla. El frente ya no está solo en las trincheras, está en la sala de estar de millones de personas que solo intentan mantenerse calientes. Y todo este análisis, todo este ciclo de sufrimiento tan simétrico, nos deja con una pregunta final. Una pregunta inevitable y muy incómoda. Se desprende de los hechos que hemos descrito y, bueno, no tiene una respuesta fácil. Planteémosla. ¿Puede justificarse en algún contexto el uso de la infraestructura civil como forma de presión militar con el argumento de acortar una guerra? ¿O esto simplemente profundiza y perpetúa un ciclo de sufrimiento que se retroalimenta sin fin, haciendo que la paz sea paradójicamente cada vez más inalcanzable?